En este último capítulo sobre la muerte del cámara de televisión Mario Biondo, vamos a tratar algunos de los aspectos que nos han quedado pendientes en los capítulos anteriores sobre las incongruencias en la versión que sostiene que su fallecimiento fue un... Como ya sabemos, la familia de Mario no admitió que su hijo se quitase la vida, y tras comprobar todo lo que rodeó su final aquella noche, siempre sostuvieron que dicho final fue producto de un asesinato. Esto llevó a que realizasen por su parte investigaciones con peritos forenses, criminólogos, etc., los cuales dejaron en evidencia muchos de los puntos citados en el informe de la justicia española. Aún así, tras realizar 2 autopsias al cadáver ya embalsamado de Biondo, éstas seguían dando como posible causa de la muerte el suicidio. Eso sí, poniendo también en tela de juicio el trabajo realizado por el forense español. Como hemos citado en capítulos anteriores, la familia de Mario se querelló contra este forense por los informes en los cuales decía realizar ciertas pruebas y que las autopsias posteriores determinaron que no era cierto que éstas se hubiesen realizado. Además de por considerar tras el análisis caligráfico realizado por Josep Juan Buixeda, criminólogo y profesor de la Escuela de Posgrado de la UAB en el Máster Europeo de Grafoanálisis y Criminalística, que las firmas en el acta del levantamiento del cadáver y de la autopsia no parecen ser realizadas por la misma persona. Concretamente, el perito cita: con carácter indiciario, las firmas de uno u otro documento podrían no haber sido realizadas por la misma persona a las que inicialmente se les atribuye, don José María Abenza Rojo. De ser cierto este punto, significaría que 2 personas distintas intervinieron en este protocolo que tendría que haber sido realizado única y exclusivamente por Abenza. Sobre estas y otras cuestiones, el forense que realizó la autopsia de Mario en España, el citado don José María Abenza, fue citado a declarar por la querella interpuesta y en estas declaraciones se mantuvo inamovible ante su primera hipótesis, siendo totalmente imposible que admitiese error alguno en lo que escribió en su informe. Algunas de estas declaraciones fueron las siguientes. Se le preguntó por un hematoma en la sien de la cabeza de Mario que se refleja también en el cerebro y que él no advirtió durante su autopsia, cosa lógica, ya que éste no abrió el cráneo. Se le preguntó sobre las livideces cadavéricas. Abenza dice en su informe que dichas livideces solo aparecen en los talones sobre los que se encuentra apoyado el cadáver, mientras que la autopsia italiana recoge que dichas livideces se encuentran en espalda y glúteos, lo que indica que su fallecimiento se produjo tumbado. A esto, el forense español responde que posiblemente se le pasaron inadvertidas, ya que dichas livideces aparecen 24 horas después del fallecimiento. Pero si esto es cierto, ¿cómo pudo ver las de los talones? Otro dato por el que fue preguntado es que durante la autopsia de Procacciotti, este confirmó que en el estómago de Mario se encontraban restos de comida, por lo que el fallecido había cenado. Como ya sabemos, en el informe de autopsia de Abenza hacía referencia a que Mario tenía el estómago vacío. Ante tal contradicción, Abenza respondió que para comprobar el contenido del estómago introdujo una cánula y que no pudo observar nada, y además añadió que aún así este dato en la actual ciencia forense ya no se tiene en cuenta. Ante la pregunta de que las marcas que el cuerpo presenta en el cuello no son compatibles con una suave y ancha pasmina, que no lo ahorca sino que sostiene la cabeza, como él hizo constar en su informe, Abenza sigue sosteniendo que las marcas son de dicha pasmina y de la posterior corrupción del cuerpo. Esto suele pasar con cuerpos que y en el momento de producirse dicho ahorcamiento llevan una corbata o una camisa cerrada al cuello. Pero ¿cómo es posible estas marcas si Mario llevaba una camiseta fina de dormir? En otro punto, el forense comenta que sobre el informe de toxicología él no realizó ninguna apreciación, aunque en realidad sobre el papel dejó escrito que la droga y el alcohol presente pueden influir en la voluntad. Ahora veamos que en el cuerpo de Biondo se encontró un índice de alcohol de 0,5 miligramos por litro y uno de cocaína de 0,1 miligramos, por lo que es totalmente despreciable. Ante esta apreciación, Abenza aseguró que era imposible saber realmente cuánto consumió de uno u otro producto, pues los datos estaban ya metabolizados. Hagamos una pequeña referencia en cuanto a esto. Es curioso, ya que la ciencia solo recoge precisamente los rastros metabolizados, y en el informe del anatómico forense se especifica que este pequeño rastro está sin metabolizar. Ahora, volvamos a la noche en la que Mario muere.
Como narramos en capítulos anteriores, se hablaba de que este había visitado aquella noche un club de alterne donde habría pagado unas copas con su tarjeta de crédito. Esto fue sacado de un informe policial filtrado, el cual venía sin nombre ni referencia. En el mismo también se hacía alusión a que el cámara había consumido cocaína, consultado páginas pornográficas y, por último, que su cadáver fue hallado al día siguiente rodeado de pañuelos de papel con restos de semen. Está en cada uno dar el crédito que desee a estos datos. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo esta cronología para que podáis tener más datos a los que ateneros. Según las nuevas investigaciones llevadas a cabo por la familia de Mario, la tarjeta de este fue usada 3 veces aquella madrugada en el Club Baronet de Madrid. Concretamente las horas son las 2:08, las 2:25 y las 2:53 de la madrugada. Lapso de tiempo en el que curiosamente el teléfono de Biondo no se movió de su casa y siguió conectado a la IP de su domicilio. ¿Creéis que alguien sale de su casa en plena madrugada para tomarse 3 copas en un club y no se lleva su teléfono móvil? Ahora vayamos al kit de la cuestión y de dónde sacamos estos datos y por qué son de vital importancia. Los padres del cámara entran en contacto con una empresa llamada M-Team a través de un periodista especialista en el caso de Tiziana Cantone, joven que fue hallada al igual que Mario una pasmina y que, al igual que pasaba con este, alguien había borrado datos de sus dispositivos informáticos. M-Team se ocupa de ayudar a víctimas del mal uso de Internet, luchando contra la violación de derechos de autor, etc. Para realizar su labor se ampara en leyes federales de los Estados Unidos, ya que es una empresa estadounidense e italiana y posee decenas de despachos de abogados y profesionales en ambos países. Gracias a su labor, suelen ponerse a disposición de víctimas que no pueden permitirse pagar honorarios exorbitados. Tras una ardua investigación de M-Team, enviaron la información gracias a la aplicación de la ley federal DMCA, sistema automatizado que se ejecuta a través de la oficina de un juez federal. Dicha información coincidía con lo que los Biondo venían sospechando desde hacía años, y esto es que Mario no se encontraba solo la noche de su fallecimiento. Profundizamos más ahora en los datos que aporta esta investigación, y los cuales no son especulaciones ni hipótesis, sino datos concretos y certeros, y pueden hacer que algunas personas que aún piensan que Biondo cambien su punto de vista. Durante la noche en la que Mario fallece, 2 teléfonos móviles se conectan a la IP del router de la casa del joven cámara. ¿Qué significa esto? Pues que en el domicilio de Raquel y Mario había 2 personas que hicieron uso de la conexión a Internet del mismo. Pero aún hay más en este hecho, y es que uno de los 2 teléfonos se conecta de forma automática sin necesidad de tener que ser introducida la clave Wi-Fi, lo que significa que el dueño de este terminal era conocido del fallecido y de su confianza, ya que había usado esta red anteriormente y poseía la clave de forma automática en la memoria de su teléfono. Estos 2 individuos hicieron uso de la red para conectarse a Twitter y Facebook. Después, ambos dispositivos fueron apagados. Pero si pensabais que esto es ya suficiente para levantar, aunque sea, la sospecha de que Mario muere en compañía de al menos 2 personas más, continuemos con los datos que arroja el estudio de M-Team. Estos 2 dispositivos, que se apagaron tras ser usados en la casa de Mario la noche del 29 de mayo, se activan la mañana del 30 a las 9 y 9:01 respectivamente. De estos 2 teléfonos, el primero comenzó a moverse y cambió su posición a las 5:04 de la tarde, mientras que el segundo hizo exactamente lo mismo a las 5:25, existiendo nuevos movimientos durante esa hora. Pero aún existen unos datos aún más intrigantes. A las 19:11 de la tarde, uno de ellos ya está frente al domicilio de Mario y Raquel, y a las 19:26 el otro terminal, el de la persona de confianza, vuelve a conectarse de forma automática al router de la casa de Sánchez Silva, y además, a dicha hora, se registra actividad en las redes sociales de Mario, ya estando fallecido. Recordemos que es aproximadamente a esta hora cuando el número 4 de la calle Magdalena de Madrid, domicilio de Mario y Raquel, es ya un hervidero de agentes de policía, SAMUR, curiosos y familiares del fallecido. La última señal de uno de los terminales se registra en la wifi del router de la casa a las 20:09 de la noche, y el segundo recoge un último contacto en las páginas de las redes sociales de Mario a las 21:23.
Creo que estos datos, que como vuelvo a repetir no son hipótesis ni conjeturas, sino datos reales y fehacientes sacados de una ardua investigación por una prestigiosa empresa, hacen cuanto menos levantar sospechas no solo de que Mario no estaba solo la noche en la que fallece, sino que además te hacen preguntarte cosas como: ¿fue Mario realmente la persona que usa la tarjeta en el Club Baronet de Madrid la noche en la que fallece? ¿Fue Biondo la persona que aquella noche entra en multitud de páginas pornográficas? ¿O es quizás un montaje ideado por alguien para crear la falsa ilusión de que Mario vivió una noche de lujuria y sexo extremo que terminaron llevándolo al suicidio, quizás de forma accidental? Aún no se conoce la identidad de los dueños de los terminales que han sido situados en la casa de Raquel Sánchez aquella fatídica noche del 29 de mayo, pero según algunas fuentes estamos muy cerca de conocer las identidades de sus propietarios. Aún así, el padre de Mario, Josep Biondo, declaró al periódico La Razón que el dueño de uno de los terminales es un hombre de unos 50 años y cercano a la viuda. Creo que con todo lo expuesto y sobre todo gracias a la ardua investigación y, por qué no decirlo, cierta cabezonería por parte de los padres de Mario, dentro de quizás no mucho tiempo podremos llegar al fondo de lo que ocurrió realmente aquella madrugada que terminó sesgando la vida de un joven. Si al final de todo el camino descubrimos que no fue y que todo fue orquestado para hacernos creer que eso fue lo que pasó, espero que las personas implicadas paguen no solo por el crimen, sino también por el daño moral ocasionado, ya no al fallecido, que a fin de cuentas poco daño pueden hacerle, pero sí a sus memorias familiares. Y si por el contrario, después de este largo camino de angustia y desesperación, se descubre que el chico murió por su propia voluntad, al menos no podrá decirse que las personas que lo querían no hicieron todo lo posible por esclarecer hasta el último punto que pudiese quedar oscuro y sin respuesta. Como siempre digo, aquí te expuse los hechos y los datos. Ahora eres tú quien tiene que tomar la decisión de creer que Mario fue asesinado o, por el contrario, su muerte se debió a un... Espero, al menos, haber podido mostrarte de forma clara, cronológica y sencilla este intrincado rompecabezas que se ha ido armando y distorsionando cada vez más con el paso del tiempo. Soy Triunarts. Buenas noches.